Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también con confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un gigante del pensamiento occidental. Me refiero a Santo Tomás de Aquino y su monumental comentario a la Ética a Nicomaco de Aristóteles. Si te gusta la filosofía o te interesa cómo estos dos colosos de la historia se encuentran en un diálogo intelectual, te recomiendo que me acompañes hasta el final del video. A modo de introducción, Santo Tomás de Aquino es conocido como uno de los grandes teólogos y filósofos de la Edad Media. Uno de sus trabajos destacados fueron sus comentarios a la Ética a Nicomaco de Aristóteles, una obra clave en la historia del pensamiento moral. En este libro, Santo Tomás no solo comenta las ideas del filósofo, sino que también las adapta e incluso las reinterpreta para integrarlas en su propia visión filosófica y lógicamente teológica, dándonos una síntesis entre la razón clásica y la fe cristiana. Antes de comenzar a profundizar en el comentario de Santo Tomás, hagamos un pequeño repaso. En la obra Ética a Nicomaco nos encontramos con el tema de la virtud y la felicidad principalmente. Recordemos que esta también es conocida como eudaimonia. Aristóteles, a través de su escrito, explora preguntas fundamentales como ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se puede tener una vida virtuosa? ¿Qué papel juegan las emociones, la justicia, la amistad y otras virtudes en la vida humana? Lo fascinante del comentario de Santo Tomás es cómo reelabora las ideas de Aristóteles llevándolo al marco cristiano. Desglosemos algunos de los puntos claves de sus comentarios que además enriquecen la ética aristotélica, aportan una nueva luz sobre temas tan actuales como la justicia, el bien común y la felicidad. Cuando abordamos el análisis de los puntos claves, debemos comenzar con que uno de los temas centrales de Aristóteles que Tomás recoge es la búsqueda de la felicidad. Santo Tomás sigue al filósofo cuando dice que todos los humanos se orientan hacia un fin último, y este fin último es el sumo bien que proporciona la felicidad. Sin embargo, Tomás introduce una dimensión trascendental. Para él, ese fin último no se puede alcanzar plenamente en esta vida sin la vida eterna. Aquí, el teólogo conecta la filosofía griega con la visión cristiana, afirmando que el verdadero fin del hombre es la unión con Dios. Otro tema importante es la virtud. Según Aristóteles, es el término medio entre dos extremos viciosos. Santo Tomás, en su comentario, no solo está de acuerdo con esta definición, sino que también vemos que la expande. Por ejemplo, cuando se habla de la justicia, distingue la justicia particular y la justicia legal. Mientras que la primera se refiere a lo que es justo entre individuos,
La justicia legal es la virtud que busca el bien común. Esta noción es esencial en el pensamiento del autor, pues la conecta con el concepto de la ley natural, arraigándolo a raíces filosóficas y teológicas. Otro aspecto importante del comentario de Tomás es su tratamiento de la prudencia. Para Aristóteles, la prudencia es una virtud intelectual que nos permite deliberar correctamente sobre los medios adecuados para alcanzar el fin virtuoso. El santo toma esta idea y profundiza en cómo la prudencia es esencial para guiar todas las demás virtudes morales. Incluso dice que no puede existir una virtud moral sin prudencia, ni prudencia sin virtud moral. Esta interrelación subraya la importancia del juicio correcto y la razón en la vida virtuosa. Además, introduce un tema interesante en torno a la sabiduría, ya que plantea todo un debate, porque para él, mientras que la prudencia se ocupa de los asuntos humanos, la sabiduría trasciende estos asuntos y se ocupa de lo divino. Por lo tanto, la sabiduría es la más alta de las virtudes intelectuales porque se refiere a las verdades últimas sobre Dios y la creación. En Ética Nicomaco observamos que Aristóteles dedica un espacio importante al tema de la amistad, donde la concibe como esencial para la vida buena. Santo Tomás retoma este concepto y lo vincula con su idea del bien común. Para él la amistad perfecta es aquella que se basa en la virtud y no en el placer o la utilidad. Además, conecta la amistad con la caridad cristiana, entendida como el amor a Dios y al prójimo. Esta amistad perfecta tiene un papel crucial en la búsqueda de la felicidad, ya que nos conduce hacia una vida en comunidad orientada al bien de todos. Las ideas abordadas por el autor son importantes para nuestros días porque nos plantea que la felicidad verdadera no es completamente realizable en esta vida si no es en la unión con Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad que confunde generalmente el placer o el éxito material con la felicidad. De tal manera que el santo, a través de sus ideas, buscaba hacer un recordatorio de que la verdadera felicidad se centra en una vida plena, virtuosa, por encima de la acumulación de bienes. En un mundo donde el bienestar mental es un tema central y las tasas de ansiedad y depresión están en aumento, esta reflexión nos invita a reevaluar qué significa realmente ser feliz. Nos desafía a mirar más allá de lo inmediato y lo material y a enfocar nuestras energías en el desarrollo de una vida ética, con propósito y, como diría la filosofía del autor, orientada al bien común. También, cuando nos acercamos al tema de la justicia, en la actualidad conversamos mucho sobre la justicia social, los derechos humanos y la equidad. El autor aborda cómo las leyes deben orientarse al bien común y cómo la justicia es una virtud que regula nuestras relaciones interpersonales de manera
pertinente. Vivimos en una sociedad donde los conflictos entre la libertad individual y responsabilidad social son evidentes. Esta ética nos recuerda la importancia de equilibrar nuestros intereses personales con el bienestar colectivo. Tampoco puedo pasar por alto que vivimos en una época marcada por la polarización y los extremos. Ideas que se han vuelto más relevantes que nunca. Actualmente es fácil caer en posiciones extremas, especialmente en el discurso público y las redes sociales. La idea del término medio que plantea Aristóteles y retoma Santo Tomás nos invita a buscar equilibrio y moderación, tanto en nuestras opiniones como en nuestras acciones. Esto es crucial en tiempos de debates políticos intensos, polarización ideológica y conflictos sociales. Las virtudes aristotélicas, comentadas por Tomás, nos ofrecen un marco para cultivar una vida más equilibrada, justa y armoniosa, lo cual es esencial en la convivencia democrática. A esto le debemos sumar que contamos con información abundante, pero la sabiduría para tomar decisiones acertadas no siempre está presente. Recordemos que la prudencia es la virtud que tiene que ser la guía de todas las demás, porque nos ayuda a aplicar principios éticos a la realidad concreta. No nos dejemos llevar por la impulsividad o por estar mal informados. A modo de conclusión, los comentarios de Santo Tomás de Aquino sobre la ética Nicomaco son un ejemplo brillante de cómo el pensamiento clásico griego y la teología cristiana pueden entrelazarse de manera armónica. Tomás no solo comentaba a Aristóteles, sino que lo llevó más allá, integrando su filosofía en un marco teológico que busca responder a las grandes preguntas sobre la moralidad, la justicia, la virtud y en última instancia el destino del ser humano. Así que si te apasiona la filosofía o quieres seguir abordando las ideas de grandes filósofos de nuestra historia, el comentario de Santo Tomás es una lectura obligada. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Te espero la próxima.